Hola chicos, inusualmente no aparece la pizarra, os va a aparecer esta fotografía de la célula vegetal esquemática, que aunque la tenías ya en el vídeo anterior, la vuelvo a hacer porque nos vamos a meter ahora más en detalle con ella. Bien, ya estamos. Bueno, pues vete fijándote en esa fotografía que te he puesto y vamos recorriendo lo siguiente. La 1, que es esa zona que rodea, que rodea el marrón oscuro, que es la membrana de secreción. Secreción significa que ha sido secretada, que ha sido creada y expulsada hacia el exterior. Lo mismo que un árbol secreta la corteza. Igual, membrana secretada. La 2, que estará muy cerquita, y tan cerquita, porque es casi el interior de la membrana secretada, que es la membrana citoplasmática. Ya sabes que citoplasmática es el plasma, el líquido de la célula. La 3, fíjate, es una vacuola. Esto puede ser, pues perfectamente, aceite. Sí, que lo ha producido la célula. Ah, entonces ese es el aceite, será el del olivo. Perfectamente, el del girasol, etc. Y otros líquidos, cantidad de líquidos. Y la célula vegetal los encierra, los almacena en estas vacuolas. Que seguro que ahora no he mirado la etimología, pero bueno, puede significar también algo parecido como bolsita, gotita. Gotita. Tengamos en cuenta que nos estamos moviendo aquí en unas distancias pequeñísimas y en unos tamaños pequeñísimos, de micras. Y las micras son la millonésima parte del metro, es decir, 1.000.000 de micras puestos una a continuación de otras serían 1 metro. Y 1.000 micras serían 1 milímetro. Hialoplasma, el 4. Hialoplasma. Es el plasma, hialo significa más fluido, más claro. Es decir, hay plasmas más espesos y plasmas más líquidos, más fluidos. Este sería el hialoplasma. El 5, retículo endoplasmático. Mirad, a ver dónde está el 5. Sí, está ahí. Es un retículo, es decir, como un espesamiento del plasma, que forma una especie de filamentos que, si se unen todos, es cuando aparecen como una red. Retículo. Entre los retículos importantísimos, pero no de la vegetal, sino del animal, estarían los retículos que forman la fibrina cuando se oxida con el fibrinógeno, porque es el que hace que se queden atrapados en él las plaquetas y no nos desangremos. Bueno, se irá viendo. El 6, cloroplasto. Míratelo ahí, que parecen unos panecillos. Está solo en uno, pero luego en varios. Estos cloroplastos serían como unos almacenes de sustancias que las plantas elaboran y almacenan, pero que tienen color. Y de ahí viene su cloro, que es el color verdoso que se vio casi por primera vez en las plantas con la clorofila, que significa literalmente fila amiga del cloro, amiga del verde, la clorofila. Pues bueno, los cloroplastos son en general todos estos pigmentos que son sustancias. Fíjate, si es importante la clorofila para hacer toda la función fotosintética, madre. Bien, estos serían los plastos o cloroplastos. El 7, aparato de Golgi,
que se parece también al aparato de Golgi que habíamos visto en el número 7 de la célula animal. Estudiaremos más cosas del aparato de Golgi. Ribosomas. Ribosomas en el número 8. En el número 8 está puesto al ladito de un retículo endoplasmático, porque son como una especie de granulillos pequeñitos que están pegados en el retículo. Y bueno, ya estudiaremos lo que son los ribosomas, no me voy a meter, pero son unos granitos, como si se hubiera pegado polvo al retículo, a la redecilla. Esos son los ribosomas. 9. Las mitocondrias, las máquinas de hacer energía, que ya las ves aquí, las 9, las mitocondrias, que son estas dos de abajo. Claro, solo te coloca dos, pero tendrá muchas. 10. Gota de lípido, una gotita pequeñita, lípido, grasa, aceite, lípido. 11. Membrana nuclear. Si coges el núcleo, esta parte más roja, tiene una membrana que separa a las sustancias nucleicas de las sustancias del citoplasma. La membrana nuclear. 12. Nucleoplasma, que será el plasma o líquido típico del núcleo. Cromática. Cromática, cromo es color. Entonces, cromática es la parte más coloreada, la que primero se ve en el microscopio. Aunque para verlo a veces necesitan echar pigmentos, colorantes. Y por último, 14, nucleolo, que es el núcleo pequeño, 13 cromática y 14 nucleolo, que sería como el núcleo del núcleo, el nucleicillo. Bien, y ahora ya seguimos. La membrana en general es como la envoltura externa de la célula y sirve para separarla del medio ambiente, pero a la vez para comunicarla con él, ya que a través de ella, mediante perforaciones o microaberturas, es como la célula recibe los alimentos y elimina los desperdicios. O sea que la membrana separa del exterior, pero al mismo tiempo es la mediadora entre el exterior y el interior. Y es muy importante el estudio de las funciones de la membrana, porque claro, lo que se mete en la célula nos afecta a nosotros, y lo que sale de la célula también nos afecta. O sea, la membrana no la podemos concebir como una pared, no, más bien como una rejilla, como una reja, que separa pero al mismo tiempo deja pasar de un lado a otro y del otro al uno cantidad de sustancias y cosas. Esta membrana plasmática o citoplasmática, que es lo mismo, así llamada por englobar al citoplasma, está integrada por lípidos y proteínas. Es decir, ¿de qué está hecha la membrana? Normalmente de lípidos y proteínas, no de hidratos. Ahí los hidratos no los han querido coger para hacer la membrana. Seguimos. En la membrana de algunas células pueden aparecer unas como prolongaciones. Si esta es la membrana y aquí está la célula, suelen aparecer como unas prolongaciones. Atento. Que si son cortas y abundantes, como estas, se llaman cilios. ¿Y qué son cilios? Pues las pestañas. Las pestañas son los cilios, o pestañas vibrátiles, porque tienen movimiento que utilizan para desplazarse, sí, cuando están en un medio líquido y pueden hacerlo. Estudiaremos células que se desplazan mediante cilios. Dice, pero si son largas, es decir, si es un saliente largo, en forma de látigo o flagelo, que es lo mismo, flagelar es pegar latigazos a alguien, reciben el nombre de flagelos, el típico del espermatozoide. Unos u otros le sirven a la célula para moverse y desplazarse.
Pasamos a la siguiente cuestión, el citoplasma, llamado también protoplasma. ¿Qué significa proto? El primero. Es decir, el líquido de la vida, el plasma, el líquido es el que está en el interior de las células, sería el protoplasma, que es un prototipo. Están haciendo en tal marca de coche un prototipo fabuloso. Vaya, ¿tú lo has visto? Sí, yo lo he visto. Ese es el primero que, si sale bien en las pruebas iniciales, entonces se le fabricará en cadena y saldrá al mercado. Es así, los prototipos, el primer. Pues el primer plasma, el protoplasma, o citoplasma, es el conjunto de sustancias y estructuras, contenidas en el interior de la célula, aparte del núcleo. Es decir, en el citoplasma estaría todo el interior de la célula menos el núcleo. El núcleo ya dice, no, a mí no me metas en el citoplasma, que yo no soy una mitocondria, que yo no soy un retículo ni una vacuola, yo soy el núcleo. Bien. He aquí las principales estructuras u orgánulos que se pueden encontrar reunidos en el citoplasma. Hice las principales porque hay muchísimas luego más. Hemos dicho que estos son unos estudios de tipo medio, modositos. No creas, cuando hayas visto un vídeo de estos y te lo aprendes, que ya sé todo. No, por Dios, calma. No te queda nada por estudiar. Sigo. El citocentro o centrosoma, que suele situarse, si este es el núcleo, suele situarse aquí, en las proximidades del núcleo. Y está formado por tres zonas o partes. El centriolo en el punto central, el centriolo, que significa el centrecito. Centrosoma ya significaba cuerpo central. Más que central, va a ser el cuerpo centrador. Oiga, ¿y qué es lo que centra este cuerpo? Pues es el que va a centrar los movimientos que tiene que hacer interiormente la célula en el momento de partirse. ¿Y para qué ha de partirse? Para reproducirse. Entonces, el centrosoma es el que se encargará, separándose primero él y poniéndose él en una parte del núcleo y en otra parte del núcleo, le establecerá como unas líneas por donde el núcleo vaya partiéndose y vaya dirigiéndose hacia una parte y hacia la otra y estrangulándose la célula. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién organiza todos esos movimientos? El centrosoma o citocentro. Hemos dicho que tiene la parte de centriolo o parte central. Luego, parte que rodea, que sería la centroesfera, porque forma como una esfera, como un nódulo. Y por último, unos salientes por aquí en forma de fibras, que darían el aspecto de estrella. Por eso se le llama astrosfera. Astrosfera. O sea que el centrosoma, hemos dicho que tenía tres partes. El centriolo, propiamente dicho, el centro. Luego estaba la centroesfera. Y por último, la astrosfera o áster, sencillamente. ¿Sabes tú? Áster, que es la palabra latina que significa astro. Como si irradiara rayos. Vale. Otra parte del citoplasma es el condrioma. El condrioma. Bajísimo. A mí me encanta el condrioma. Es el que da fuerza a todo, el que da calor, el que da energía. ¿Y qué coge? Pues bueno, dice, es un conjunto de corpúsculos, es decir, no es uno, cuerpecitos, condrioma, de forma alargada, tiene una estructura un poquito así, el condrioma, conjunto de forma alargada, distribuidos por el citoplasma. Por todo el citoplasma hay condriomas. Estos corpúsculos
Bueno, a ver. El condrioma es el conjunto de condriosomas. De mitocondrias. Condrioma el sufijo oma significa agregación. Soma era cuerpo y oma agregación, reunión. Entonces, ¿qué es el condrioma? El conjunto de todos las mitocondrias que hay en todo el citoplasma. Repito, el condrioma es un conjunto de corpúsculos. Estos corpúsculos son las mitocondrias, que están distribuidos por todo el citoplasma. Son los que hacen la energía y son los que realizan la auténtica respiración interna, la que da calor. Otra cosa, pasamos a las vacuolas. Las vacuolas, que son como gotitas, son como burbujas, relativamente grandes comparadas con otros orgánulos, ya has visto, en cuyo interior se encuentran líquidos. ¿Qué líquidos? De todo tipo. La célula es un gran laboratorio que produce muchos artículos. Los artículos que produzcan líquidos los almacena ¿dónde? En vacuolas. Ahí los tiene. Pueden ser de dos tipos. Vacuolas digestivas, que después de realizada la digestión, se convierten en fecales. Es decir, puede ser una vacuola que es un auténtico estómago. Es un auténtico estómago. ¿Qué se hace aquí? Pues una digestión. De esta digestión saldrán unas sustancias que, a través del citoplasma, serán cogidas por las mitocondrias para hacer energía. Otras sustancias se encerrarán en los plastos para hacer otras funciones, etcétera. Y cuando has hecho la digestión, hay unos sobrantes, que son las heces. Las heces, y la H es una F, y de ahí viene fecales. Aguas fecales, las aguas de la porquería. Las heces. Pues entonces, pueden ser digestivas, que después de realizada la digestión se convierten en fecales. Y hay otras vacuolas que son contráctiles o pulsátiles. Es decir, hay unas vacuolas que por fuerzas, supongo yo que de tipo eléctrico, de tipo de impulsos, son capaces de contraerse y dilatarse y de tomar formas diferentes. Supongo yo que estas son las que tienen nuestras células musculares, que son capaces de contraerse o expandirse. O sea que pueden ser las vacuolas de tipo digestivo o de tipo de contráctiles, que significa de contracción, y pulsátiles, de pulsar, de dar pulsos, de dar movimiento. Otra, el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático solo quiere decir retículo, redecilla, endo, dentro, y plasma, pues líquido. Es decir, la redecilla, lo que vieras tú buceando, navegando por el citoplasma, y lo vieras tú como unas fibras que se van enredando unas con otras, que forman una red, eso es el retículo endoplasmático. Y el aparato de Golgi, también, que es parecido, son dos estructuras semejantes, ya lo has podido ver en los dibujos. Aunque el primero, el retículo endoplasmático, forma como un conjunto de laberintos de doble membrana. Laberintos, te metes por ellos, es una red intrincada, de doble membrana. Adosadas a estas paredes del retículo, como si hubieran cazado gotitas chiquititas que se han quedado pegadas a la red, están los ribosomas,
o gránulos muy diminutos y de forma esférica, casi perfecta, de muchísima importancia para la vida celular. Porque estos ribosomas son los que sintetizan, fabrican proteínas. Donde no había nada, donde solo había macromoléculas, ellos fabrican proteínas. De nuevo cuño, los ribosomas. Y todo lo hacen según el software que les ha pasado. ¿Quién creerás? Pues el famoso ADN, el famoso ácido desoxirribonucleico. Es el que pasa las órdenes a los ribosomas para que hagan unas proteínas u otras proteínas, porque tiene que hacer muchas proteínas. Estos son los ribosomas, que están pegados en el retículo endoplasmático. Otra, el plastidoma. Dice, es el conjunto, el plastidoma sería todo el conjunto de plastos. Oiga, sepáreme de aquí el plastidoma. Ah, pues entonces cogemos todos los plastos, los separamos. Aquí tiene usted todo el plastidoma. Es decir, toda la sustancia o agregación hecha por los plastos. Y de corpúsculos denominados plastos. Y que según la coloración que presentan, por el color que presenten, pueden ser cloroplastos, verdes. Color significa verde. Por contener precisamente clorofila. Estamos hablando, en este caso concreto, de las vegetales. Cromoplastos en general, o sea, cloroplastos, cloro si son verdes, pero se llaman cromoplastos en general si tienen color. Claro que entre los cromoplastos, los más famosos, o de los más divulgados, son los cloroplastos. Pero cromoplastos, ¿por qué? Porque tienen color. Cromo es color. Que pueden ser colores distintos del verde. Y por último, los que no tienen color, ni verde ni ningún otro. Esos serían los leucoplastos. Leuco en realidad significa blanco, pero aquí quiere decir blanco transparentes. Oye, esto es como un plasto, sí, pero mira, no tiene color, es transparente. Ah, entonces ese es un leucoplastos. Los leucocitos son esas células que están en la sangre, que tú lo sabes, que son transparentes. Al contrario de los glóbulos rojos, que son rojos, y otros, y las plaquetas. Y con esto ya habríamos... ¿y qué hacen los plastos? Pues los plastos son productores unas veces y almacenes otras veces de sustancias que la célula almacena y fabrica. Esos son los plastos. Y pasamos al tercero y más importante, pero del que no vamos a decir mucho porque es muy complicado. La parte más complicada sería algo así como el cerebro de la célula. Y fíjate que el cerebro, el sistema nervioso nuestro, es lo más complicado del cuerpo humano. Pues el núcleo también tiene una complejidad enorme, que se irá estudiando, si no en este libro, pues en otros libros. Vamos a ver qué te dice aquí. Dice, es el elemento, es decir, un orgánulo. Sí, no deja de ser un orgánulo más, pero es el fundamental de la célula, ya que se trata del rector, del que dirige, y es responsable de que la célula continúe viviendo y se reproduzca cuando convenga mediante su multiplicación. Si el núcleo desaparece de una célula, la célula muere. En el núcleo celular cabe distinguir otro corpúsculo que sería como el núcleo del núcleo, que sería el nucleicito, el nucleolo. Ya te hemos dicho que olo es diminutivo. O corpúsculo esférico, que suele ser. Otra, el jugo nuclear, como sería el plasma, pero ya no lo llaman plasma para no liarnos con el del citoplasma, y entonces le llaman el jugo nuclear el jugo nuclear. Y por último, la cromatina.
Oiga, la cromatina significa la colorina. Eso es. Lo que está coloreado, lo que se distingue primero con el microscopio, es la cromatina. Que esta cromatina, que está toda ella distribuida por el núcleo, cuando se acerca, digamos, cuando la célula dice, uy, me voy a embarazar, voy a multiplicarme, entonces empieza por coger toda esta cromatina y la hace hilitos. Y estos hilitos revueltos unos con otros, son precisamente, bueno, ya lo iremos diciendo, no voy a decir todo ahora. O sea, la cromatina es la que luego se hace filamentos, y esos filamentos a su vez se hacen en agrupaciones que los llamamos cuerpos coloreados, que según hemos dicho, pues cuerpos es soma y color, cromo, pues estarían haciendo los cromosomas. Es decir, la condensación, el agrupamiento, la estructuración de la cromatina, de esa sustancia, es la que hace los cromosomas. Y hasta aquí casi mejor que lo dejemos, porque en el siguiente veremos precisamente la importancia de estos cromosomas. Enorme e interesantísimo. Hasta luego.